días, Dios te bendiga, muy buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estés viendo. Recibe un abrazo gigante desde acá, desde la ciudad bonita en Bucaramanga, Colombia. Para mí siempre es un placer poder compartir, poder estar con cada uno de ustedes, llegar hasta su casa, hasta el lugar donde Dios nos permite llegar. Hoy vamos a estar con un tema hermoso, precioso, que es la oración abrió los cielos. Yo quiero invitarte a que dispongas tu corazón, porque hoy vamos a ver este tema que estoy seguro va a bendecir tu vida de una manera sobrenatural. Vamos a ver cómo la oración de un hombre acabó con la sequía y cómo la oración abrió los cielos. Así que quiero invitarte en esta hora que dispongas tu corazón. Antes quiero, como ya es costumbre, saludar a todas las personas que se encuentran dentro de Colombia, los que están viéndonos fuera de Colombia. Reciban un abrazo gigante, un abrazo enorme. Quiero agradecer a todos aquellos que siembran en este ministerio. Créeme que tu semilla produce un fruto grande en esta casa. Sabemos que todo lo que se siembra en el reino de los cielos, dice, aún un vaso de agua se queda sin recompensa, y estoy convencido de que todo lo que siembras, el Señor multiplicará tus sementeras, multiplicará la semilla que ha puesto en tu mano. Recuerda, solo somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y quiero hacer una oración corta por todos aquellos que lo hacen. Amado Espíritu Santo, bendecimos la vida de cada sembrador alegre, Señor. Te pedimos que tu presencia, pedimos que tu gloria provea abundantemente conforme a tus riquezas en gloria. Señor, cumplimos con el principio, Señor, de sembrar. Tú cumples con el principio de bendecirnos, Señor. Hoy delante de ti entregamos este tiempo y te damos gracias. Bendecimos a cada persona que siembra. Y a aquellos que no, dice tu palabra que tú das semilla al que siembra. Provea la semilla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero también agradecer a todos aquellos que nos siguen en redes sociales. Todos los días estamos subiendo material, estamos compartiendo la palabra del Señor. Créanme que lo hacemos con mucho amor, con mucho trabajo también. Y la idea es poder bendecir, poder llegar hasta sus casas, poder llegar hasta donde usted está, con el mayor anhelo, con el mayor gusto de poder transmitir una palabra que sentimos de parte de Dios. Trae bendición. Sin más preámbulos, hoy quiero entrar al tema que lo titulamos La oración que abrió los cielos. Así titulamos el mensaje del día de hoy. Queremos pedirte que dispongas tu corazón, y como ya es de costumbre, a la cuenta de 3 al unísono, yo quiero invitarte a que hagamos la declaración de fe. 1, 2 y 3. El Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. La acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Amén. Seguramente alguna vez has esperado por algo con tanta ansia que cada minuto parecería una eternidad. Seguramente has sentido que tus oraciones no son escuchadas. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Y a veces parece que la sequía en nuestra vida nunca terminará. Dicen que había un hombre que oraba todos los días: Señor, Señor, por favor, déjame ganarme la lotería. Pasaron años y nada ocurría. Finalmente, un día escuchó una voz del cielo que le respondió: Hijo mío, compra por lo menos el boleto. A veces esperamos milagros sin tomar acción. Yo quiero contarte la historia de John Muller, que la he mencionado, pero quiero citarla en este momento. La titulé Pan y Leche. John Muller era un hombre, verdad, de fe en el siglo XIX, y dirigió orfanatos en Inglaterra sin recursos propios. Confió ciegamente en la providencia divina para alimentar y para educar a miles de niños. En una ocasión, sin nada para desayunar, hizo que los niños se sentaran a la mesa y agradecieran por los alimentos que aún no tenían. Imagínate toda esta escena. Oren niños por el alimento y aún no había nada en sus mesas. En ese momento, llamaron a la puerta. Un panadero había horneado pan extra y un lechero cuya carreta se había descompuesto ofreció la leche. La fe de Muller trajo la lluvia en medio de la sequía. Seguramente tú tienes muchos testimonios acerca de cómo la oración ha transformado las cosas. Yo te podría decir, he visto personas ya en su lecho de muerte que la oración los ha levantado. He visto situaciones económicas en las cuales hay una crisis tremenda y la oración tiene el poder para bendecir, para llevar, para movernos. Pero la oración tiene que ir acompañada de la fe. Y hoy quiero tocar un poquito esto de este hombre grande que nos deja grandes enseñanzas en la Biblia.
Y lo que quiero comenzar diciéndote es ¿qué es orar? Seguramente muchos ya conocen, pero para aquellos que no, quiero decirte qué es orar. Y orar, amigo y amiga, la palabra oración, para definir tenemos que ver dos términos bíblicos que se refieren a esta palabra. El primer término puede encontrarse por primera vez en Génesis 20, versículo 7. Allí se tradujo como interceder. Y el término original, si se quiere decir así, en el hebreo es palal. Tiene dos raíces. La primera es pal, que significa, ¿verdad?, orar o hablar con alguien. Y la segunda raíz es lamed, que significa autoridad. Es decir, el primer concepto de oración se desarrolla en el Antiguo Testamento y es en relación a hablar a la autoridad o a hablar con la autoridad. La segunda es una palabra griega que aparece ya en el Nuevo Testamento y que se usó mayormente o se tradujo como oración. La primera se tradujo como interceder, la segunda se tradujo como oración. Y esta es proseuche, así se menciona. Y esta palabra también se conforma de dos raíces, ¿no? La primera significa cara a cara y la segunda significa un deseo, un anhelo. Entonces lo que significa esta expresión proseuche es ponernos cara a cara con Dios en una relación íntima. Orar es hablar de la autoridad, pero hablar de cara a cara en una relación de anhelo, en una relación íntima, en una relación, ¿verdad?, de amor. Y hoy quiero contarte un poquito lo que está pasando en esta historia para que tú puedas entender el contexto de lo que siento de parte de Dios hoy quiere hablarnos. Ahí coloqué algunas imágenes, pero necesito mencionarte que vamos a hablar hoy del profeta Elías, del gran profeta Elías, uno de los profetas que vio la gloria del Señor de una manera sobrenatural. Y si vio de una manera sobrenatural a Dios, yo quiero entender que hay grandes secretos en la oración de Elías, ¿sí? Quiero comenzar diciéndote que vamos a estudiar hoy el pasaje de Primera de Reyes 18, del 41 al 46, ¿sí? Más o menos se ubica en el siglo 9 antes de Cristo, o sea, durante el reinado de Acab sobre el reino del norte. ¿Recuerdas que te había hablado que el reino se había dividido en reino del norte y reino del sur? 10 al norte, 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se quedaron al sur. Y Acab, este rey, se casó con Jezabel. Ella era una princesa fenicia, lo que llevó a la introducción y a la promoción del culto a Baal. Ella traía a sus dioses y ella comenzó a orar a Baal, que era el dios literalmente de la fertilidad, de la productividad, y Acera, que era la diosa de la fertilidad. Entonces ella introdujo este culto a Baal y a Acera, y esta influencia extranjera causó que el pueblo de Dios se desviara de la adoración exclusiva al Señor. El Dios de Israel había sido desechado a un lado, se había puesto a otro lado por causa de una mujer fenicia que traía sus dioses y sus costumbres. Y esto provocó una tensión religiosa, una tensión política, ¿sí? En el contexto social, Israel estaba experimentando una sequía severa. Duró 3 años y medio. Y aquí es donde vamos a ver la historia en Primera de Reyes 17. Y también esta historia está confirmada en Lucas 4:25, en Santiago 5:17. Y esta sequía que ocurrió fue por el juicio que Dios mandó sobre la idolatría, sobre la desobediencia, la deslealtad que tuvo el pueblo de Israel hacia el Señor. La falta de lluvia obviamente afectó gravemente lo que es la agricultura. Recuerda, Israel era un pueblo netamente agrícola. Y esto causó que el sustento, no había un sustento necesario y había hambre, había desesperación entre la población. La sociedad estaba dividida, si se quiere decir así, entre los que seguían a Baal y a Acera y los que permanecían fieles a Dios. Y ahí es donde se levanta Elías al reino del norte a hablar. Elías, como profeta de Dios, se enfrentó directamente con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, ¿no? En Primera de Reyes 18, del 20 al 40. Y vamos a ver cómo este enfrentamiento, si se quiere decir así, culmina con el sacrificio de Elías que hace que llueva literal fuego del cielo y consuma el holocausto, mientras que Baal no respondió a sus seguidores. Y después de este evento, Elías ordena la ejecución de los profetas de Baal. ¿Recuerdas? Reafirmando que Dios es el Dios de Israel y el Dios que responde a la oración, que busca restaurar a sus hijos, bendecirlos, prosperarlos. Y en este pasaje que vamos a estudiar hoy específico, en Primera de Reyes 18, vamos a ver cómo después de la victoria sobre los profetas de Baal, Elías anuncia a Acab que la súplica había sido escuchada, iba a volver a llover. Elías sube a la cima del Monte Carmelo para orar fervientemente por lluvia. Y por eso se inspiró el mensaje, ¿verdad?,
la oración que abrió los cielos. Yo quiero en esta hora invitarte con esta corta introducción a que me prestes mucha atención y a pedirte que me acompañes a ver grandes principios que no pueden faltar en nuestra oración y que de seguro van a traer bendición. Si estás listo, de ahí en donde estás, estoy listo a recibir la palabra del Señor. El primer punto que quiero hablarte de esta oración de Elías, contándote ya el contexto, quiero titular el primer punto: la oración siempre va a ver más allá de las circunstancias. Si vemos Primera de Reyes 18:41, el profeta le dice a Acab: va a llover. Y le dice: sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Quiero que entiendas que no había llovido durante 3 años y medio. Pero el profeta está declarando: sube, come y bebe rápido porque una lluvia grande se escucha. Di ahí donde estás: viene una lluvia de bendiciones grandes para mi vida. De ahí en donde estás: viene una lluvia grande de bendiciones para mi hogar. Dile: viene una transformación sobrenatural por causa de la oración. Decláralo ahí en donde estás y dile: Señor, voy a disfrutar porque una lluvia grande se escucha, aun cuando no la estés viendo. Amigo y amiga, es interesante este punto porque Elías le está diciendo a Acab esto, aunque no había ni siquiera una nube pequeña en el cielo. Elías escuchó la lluvia con los oídos de la fe. Quiero decirte algo: no se puede orar si no creo al que le pido. Y peor aún, no puedo orar si no creo que Él me puede dar lo que estoy pidiendo. Quiero repetirte nuevamente: no se puede orar si no creo lo que pido. Y peor aún, no puedo orar si no creo que el Señor me lo puede dar. Nota que comen y beben, o sea, el pasaje es claro. Elías no estaba preocupado, no estaba angustiado, no estaba afanado. Confiaba en que Dios que le habló escuchaba su oración. De hecho, Santiago lo menciona. Quiero ponerte aquí 2 pasajes que vamos a usar como respaldo. Y Santiago 1, versículo 6 dice: así la palabra del Señor, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que pida, dice Santiago, pídalo con fe, no dude, porque si duda, no va a recibir nada. Mateo 21:22, Jesús lo mencionó, dijo: y todo lo que pidiereis en oración, ¿cómo dice ahí? Creyendo, lo recibiréis. Dile ahí en donde estás: Señor, quiero comenzar a creer que tú lo harás. Quiero comenzar a creer que tú eres un Dios que responde. Yo le digo a la iglesia y te lo quiero transmitir a ti también: Dios es un Dios que va más allá del papel. Dios sigue respondiendo. En esta semana seguramente iban a escribir amén, pasó así. Dictaminaron que un familiar de mi esposo iba a morir el día martes. Y comenzamos a orar y a clamar y a interceder. Y ¿sabes qué? La oración transformó las circunstancias. Y hoy podemos decir que esta persona está sana en el nombre de Jesús. La oración transforma cualquier circunstancia. Dice la Biblia: todo lo que pidas en oración. Ojo, todo lo que pidas. No dice algunas cosas. Hay gente que limita la oración porque no cree y justifica: no, es que seguramente no es la voluntad de Dios. Un padre quiere lo mejor para sus hijos. Así que si necesitas provisión, pídele a Dios, únete a la visión de Dios, pon a Dios en primer lugar y cree que Dios lo va a hacer. Si necesitas una sanidad de Dios, cree que Él murió en la cruz del Calvario para que no suframos más. Él llevó las dolencias y las enfermedades en ese madero. Así que, amigo y amiga, no importa lo que estés necesitando, pide y cree en esta mañana y en el nombre de Jesús lo recibirás. La oración del profeta era extremadamente clara. Nota que él estaba comiendo, él no estaba preocupado. Amigo, amiga, la fe a través de meditar en las promesas de Dios es fundamental. No se puede orar sin fe. Y no se puede tener fe y no orar. Dedica un tiempo diario, amigo, a leer, a reflexionar en la palabra de Dios. Permite que sus promesas se arraiguen en tu corazón. Llénate de la presencia de Dios. Alguien decía: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice la Biblia. Pero alguien decía: la fe también puede irse por escuchar cosas que no son de Dios. Quiero ponértelo de manera sencilla. Dios te está diciendo ahí: todo lo que pidas creyendo lo recibirás.
Pero tú acaba esta transmisión y comienzan a decirte, no, eso la cuestión del país está mal, no, la salud, no esta situación. Y por escuchar cosas que no son de Dios, tu fe puede flaquear. Por eso comienza a llenarte. Tú eres lo que escuchas y vas a recibir lo que crees. Así que quiero invitarte a que comiences a llenarte de la palabra de Dios. A que comiences a ver sus promesas claras en la palabra y comiences a creer que lo que Dios ha dicho, Él lo hará. El segundo punto que quiero compartirte en este hermoso tiempo es: la persistencia es fundamental en la oración. La persistencia es fundamental al momento de orar. Yo quiero que entiendas esto porque el tener una oración constante, persistir en la oración significa mantener una comunicación constante, sin interrupciones con Dios, sin desanimarme, sin rendirme, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. Incluso cuando las respuestas no son evidentes. ¿Cuánto tiempo duró Abraham creyéndole al Señor? Dice la palabra del Señor que se fortalecía en esperanza contra esperanza. Bíblicamente se nos exhorta a orar continuamente. Bíblicamente se nos exhorta a creer en el Señor. La Biblia nos exhorta en varios pasajes, quiero ponértelos aquí nada más por mencionar algunos, acerca de perseverar en la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, puedes verlo, dice orad sin cesar. Colosenses 4:2 dice perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias. Romanos 12:12 dice gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pero me llama mucho la atención la historia que contó Jesús en Lucas 18 del 1 al 8. Dice la palabra del Señor que había un juez que era injusto, que era malo, no tenía temor de Dios. Y había una viuda a la cual se acercaba al juez y le decía constantemente, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y cansado el juez, dice la palabra del Señor, que le hizo justicia. Este hombre ni tenía temor de Dios, ni tenía temor de hombres, pero sin embargo la constancia produjo un resultado. La constancia en cualquier área de nuestra vida va a producir un resultado. Hay gente que no tiene temor de Dios, pero es constante en el trabajo, es constante en el ahorro y ven un resultado. Ahora imagínate si lo aplicamos al lado de la oración, si somos constantes en la oración. Jesús de hecho termina diciendo, si este juez que era injusto y no tenía temor de hombres, fue constante y vio un resultado esta viuda, imagínate cuánto más no hará nuestro Padre con nosotros, que le pedimos de día y de noche. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estás orando? ¿Estás orando en base a la palabra del Señor? Porque es fundamental. Elías sabía, ¿verdad? Y estas escrituras que te acabo de decir nos animan a mantener una actitud de persistencia en nuestra vida de oración. A veces somos inconstantes en la oración. Oramos un día y al otro día ya no. Pero si lo hacemos de manera constante, confiando en que Dios escuche y responde en su tiempo perfecto, veremos un resultado. Por eso quiero invitarte a que establezcas una rutina de oración. A que no desmayes si la respuesta no llega inmediatamente. Anota las peticiones y sé constante en presentarlas delante de Dios. Cree que el Señor es fiel y escucha lo que tú le pides. El tercer punto que quiero hablarte el día de hoy es acerca de reconocer las señales pequeñas. Reconocer las señales pequeñas. En este pasaje, Elías dice, ¿verdad? A la séptima vez el criado reportó una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre. Quiero referirte a esta historia. Si tú lees ya con más tiempo, vas a darte cuenta que el profeta le dijo durante 7 ocasiones a su siervo, ve y mira si va a llover. Y el hombre subía, subía y miraba y decía, no veo nada, y bajaba. Vuelve y sube durante 7 veces, ¿verdad? Ahí se ve la persistencia de la fe de Elías. Pero durante 7 veces fue, pero a la séptima dice, lo que parecía insignificante era el inicio de una gran bendición. Aprende a discernir, a ver las cosas pequeñas que Dios trae a través de la oración. A veces nunca nos damos cuenta de lo que ocurre después de mi oración. Y resulta que si oro, Dios siempre responde. ¿Alguna vez has orado por algo y has recibido otra cosa? Yo sí, en muchas ocasiones. Pero quiero que entiendas que Dios siempre me va a dar más de lo que yo puedo pedir, dice Efesios 3, 20 y 21. El Señor siempre va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos y esperamos. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos
o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén. A veces podemos estar orando algo, pero Dios conoce qué es lo mejor para nosotros. A veces podemos estar pidiendo algo. Nuestro problema, amigo, es que a veces oramos y nunca relacionamos nuestra oración con lo que ocurre después de orar. Hay ocasiones donde, por ejemplo, decimos: Señor, quita lo malo de mi vida. Quiero hablarte de actuar con obediencia y urgencia. El pasaje dice: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Veía solo la palma de una mano, algo pequeño, pero él ya veía en fe todo lo que iba a ocurrir y le dice: vete rápido. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Dile: en el nombre de Jesús va a haber gran lluvia sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Viene una lluvia de bendiciones. Ayúdame a estar preparado, Señor, y a estar en comunión contigo.
Es interesante porque él le manda rápido, Elías le dice rápido, actúa inmediatamente basado en la promesa de Dios. O una obediencia tardía no es obediencia. Actuar, cuando Dios te diga algo, actúa, hazlo inmediatamente. Alguien me decía, pastor, si me siento a pensar lo que Dios me está diciendo, no lo hago. Y a veces ocurre así. Cuando sientas que la dirección de Dios actúa, te habla, hazlo sin demora. Tú también actúas sin demora. Haz una lista de acciones concretas que sabes que debes tomar y comprométete a realizarla delante de Dios. Si hacemos esto, si oramos de esta manera, el poder de Dios se verá accionado. Primera de Reyes 18:46 dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, y ocurrió esto delante de Acab. La fortaleza, la oración capacitó a Elías para lograr lo imposible. Hay limitaciones que a veces nosotros podemos tener. Limitaciones económicas, limitaciones en nuestras relaciones maritales, limitaciones en nuestras relaciones sociales. Hay limitaciones. Pero depender, amigo, del Espíritu Santo va a romper esas limitaciones. Por eso es que Dios es un Dios sobre lo natural. Y dice que Él nos bendice abundantemente. Inicia cada día orando por la guía, por fortaleza, pidiéndole al Señor que destruya esas limitaciones mentales que a veces tenemos. 3, 2, 1. Y al igual que Elías, estamos llamados a tener una fe que va más allá de las circunstancias. Yo creo que nadie está más cerca de Dios que lo que estás tú y yo, amigo, a través del Espíritu Santo. Ora, persevera en oración, reconoce las pequeñas señales de Dios y actúa en obediencia y confía en que Dios va a orar. Confía en que el Señor actuará de una manera sobrenatural. Yo quiero invitarte a que terminemos este espacio con una oración. Quiero invitarte a que ahí en donde estás, dispongas tu corazón y también coloque las peticiones delante del Señor. Dile ahí en donde estás, Señor Jesús, hoy delante de ti coloco este tiempo. Te doy gracias porque sé, como decía Jesús, que mi Padre siempre me escucha. Y Señor, seguramente hay limitaciones económicas, seguramente hay limitaciones en la salud, pero hay algo que a ti no te limita, Señor. Y dice tu palabra que todo el que se acerca creyendo, Señor, todo lo que pidiéramos creyendo en oración lo recibiremos. Dile, creo en el nombre de Jesús que en la cruz del Calvario me sanaste, que llevaste dolencias y enfermedades. Dile, creo en esta hora que tú, Señor, moriste para que sea enriquecido en tu presencia. Dile, nada me faltará. Y decláralo, dile, gran lluvia se avecina sobre mi vida, sobre mi casa. Lluvias de bendiciones vienen. Cielos se están abriendo a través de esta oración en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí en donde estás, dile, declaro que mis empresas serán bendecidos. Dile ahí en donde estás, declaro, Señor, que hay caminos que se están abriendo a través de la oración, puertas que se están abriendo. Pero también, Señor, en el nombre de Jesús, cierra aquellas que no sean conforme a tu voluntad. Dile, hoy creo, Señor, y me aferro a tus promesas. Actuaré rápidamente cuando tú me hables, seré obediente a tu voz. Pero, Señor, veré tu bendición, veré tu respaldo y testificaré de ese Dios de maravillas. Toda la gloria y la honra sean para ti. Creo, dile, creo que viene lluvia sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si crees, prepara el paraguas. Si crees, prepara todo porque sé que Dios va a obrar y se vienen tiempos maravillosos para su gloria y su honra. Recibe un abrazo enorme, un abrazo gigante. Muchas gracias a todos aquellos que nos siguen en redes. Puedes escanear ahí este código y nos puedes seguir en las diferentes redes sociales. Puedes escribirnos también si necesitas alguna petición de oración. Estamos para servirte. Recibe un abrazo gigante, un abrazo enorme. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mil y mil bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.